Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 21. La primera lección de magia. Tras la marcha de Rosual, solo quedaron unos pocos jóvenes en la sala de recepción. Anjin se acercó a Natsuki Subaru, que seguía tendido en el suelo, se agachó y lo levantó con fuerza. Está bien, deja de fingir que estás muerta. Tú no te avergüenzas, pero yo sí, dijo Anjin, sacudiéndole el polvo a Natsuki Subaru. Rem se adelantó para ayudar, pero Anjin la ignoró. Reflexionando sobre su comportamiento infantil, Natsuki Subaru se sintió avergonzado, pero aún así insistió obstinadamente quién estaba fingiendo estar muerto. Tras palpar a Subaru Natsuki, Anjin asintió, observando su ropa ahora limpia, y lo empujó suavemente hacia una silla junto a ella. Caminó 2 veces por la habitación, decidiendo finalmente consolar a Subaru. No te estoy menospreciando, dijo Anjin con el ceño fruncido, pero ¿por qué tienes que estar siempre cerca de mí así? Si no tienes talento mágico, ve a practicar esgrima. ¿Acaso no eras bastante atrevido antes? Me da vergüenza pensar que mi amigo trabaje como sirviente. Esto. La inmensa vergüenza dejó a Subaru Natsuki sin palabras. Emilia intervino. Sí, la verdad es que te subestimé antes. Te precipitaste a enfrentarte a ese anciano gigante cubierto de tatuajes junto a Anjin. Y después, con ese asesino aterrador, si no hubieras arriesgado tu vida, Anjin y yo habríamos estado en peligro. Actué por impulso. Ante el peligro, el impulso de algunas personas es huir, mientras que el tuyo es lanzarte hacia adelante. ¿No ves la diferencia? Dijo Anjin con un dejo de exasperación. Está bien, deja de regañar a Natsuki Subaru, le dijo Emilia a Anjin. Luego, le sugirió a Natsuki Subaru. Puedo pedirle a Rosual que escriba una carta recomendándote a los caballeros de Favonius como aprendiz. Sin duda será difícil al principio, pero sin duda mejorarás mucho. Natsuki Subaru sintió cierta tentación, pero tras mirar a Anjin, finalmente dijo: estoy un poco preocupado por ti. Quedémonos aquí un rato y luego nos vamos. Sigue molestándome. Anjin tiró de la oreja de Subaru Natsuki, luego se giró hacia Ren y dijo: él insiste en ser un sirviente, así que dale órdenes cuando quieras. No le des ningún trato especial por culpa de Ria y mía. La criada de cabello azul asintió. Hizo una reverencia a Anjin de nuevo y luego se marchó con Natsuki Subaru, quien no dejaba de volverse para mirarla. Tras ver marcharse a Natsuki Subaru, Anjin suspiró de nuevo. Anjin, no te preocupes demasiado. Iremos juntas a la capital más tarde y entonces podremos dejar que se una a los caballeros, la consoló Emilia. Además, solo está preocupado por ti. No me importa su preocupación, espetó Anjin. En cuanto a lo que sucedió después, probablemente podría evitar problemas escondiéndose en la mansión para practicar magia, pero si Natsuki Subaru insistía en ser su sirviente, sería difícil saberlo. Había estado pensando si debía convencer a Emilia para que la ayudara a recomendar a Subaru Natsuki en la capital. Pero aunque Emilia se ofreció a ayudar, Subaru no lo apreció. Una nube oscura se cernió sobre el corazón de Anjin. A las 3 de la tarde, según la costumbre Atemundo, la tercera hora del inframundo, Anjin llegó al patio y vio a Rosual de pie en el centro del patio. Aunque aún llevaba puesto el disfraz de payaso, el maquillaje de su rostro había desaparecido. Solo sus ojos heterocromáticos, azules y amarillos como los de un gato persa, y su piel pálida dejaban claro que se trataba del excéntrico Rosual. ¿Por qué ya no llevas ese maquillaje de payaso tan raro?, preguntó Anjin directamente, sin ningún reparo. Rosual se giró, vio el rostro de Anjin, se detuvo un instante y luego dijo con una sonrisa: parecer un poco loco ante los demás quizás no genere buena voluntad, pero al menos puede reducir la hostilidad. Después de todo, tengo el título de mago jefe de la corte. ¿Emilia también es una forastera? Anjin no tenía intención de dejar el tema en suspenso. Amelia es, por supuesto, una persona ajena al sector. Simplemente es una inversora y receptora de financiación. ¿Acaso no soy un forastero? Tú eres quien puede heredar mi legado. Aunque desconozco tu origen, es una gran fortuna que te haya instruido con tan poco conocimiento de magia, como si fueras una hoja en blanco. Rosual no ocultó nada. Siendo un discípulo tan importante, ¿por qué finges serlo?
Al ver que Anjin no decía nada más, Rosual comenzó a dar sus instrucciones. Aunque te adaptas a los 6 tipos de magia, aún tienes que aprenderlos poco a poco. Incluso la magia compuesta multielemental se compone de magia monoelemental. ¿Con qué elemento quieres empezar a aprender? Preguntó Rosual. Me da vergüenza admitirlo, pero la verdad es que no sé nada de magia. ¿Podrías explicarme las características de cada tipo de magia? Sé que Emilia, que es buena con la magia de fuego, suele usar hielo porque la magia de fuego se basa en el control de la temperatura, pero no sé nada más. Rosual se sorprendió un poco por la franqueza de Anjin, pero aún así comenzó a explicar. Los 6 elementos de la magia son fuego, agua, viento, tierra, yin y yang. Entre ellos, el fuego, el agua, la tierra y el viento son los 4 elementos básicos y son relativamente comunes, mientras que el yin y el yang son relativamente raros. La magia se basa en el maná. De hecho, el principio de la magia consiste en absorber maná sin atributo del aire a través de un portal, teñirlo con el atributo deseado dentro del cuerpo y luego liberarlo mediante un método específico. En cuanto a los encantamientos, son técnicas que usan los magos para controlar la liberación de maná. Los magos experimentados pueden evitar pronunciar encantamientos, o incluso pronunciar encantamientos incorrectos para despistar a sus oponentes, pero los principiantes no deberían preocuparse por eso. Anjin asintió y luego preguntó cuál es la diferencia entre una elfa como Emilia y un mago común. Aunque un maestro espiritual puede hacer pactos con muchos espíritus, habrá un espíritu maestro. La puerta del maestro espiritual se usa para liberar magia, pero no se puede usar. En ese momento, Rosual pareció recordar algo más. Sin embargo, aunque los elfos no pueden usar sus propios portales para lanzar hechizos, sí pueden absorber maná para fortalecerse, razón por la cual existen los caballeros elfos. Lo verás cuando los conozcas. Los magos, en cambio, solo tienen un portal y no pueden lanzar hechizos y fortalecerse al mismo tiempo, por lo que generalmente no existen caballeros mágicos. ¿Ordinario? Entonces, ¿cómo es que es extraordinario? Anjin notó el problema. Rosual explicó pacientemente. Para la mayoría de la gente, la magia del agua es simplemente el uso del agua, o algo como agua hirviendo o hielo. Y no es ninguna novedad que la magia del agua puede curar interfiriendo con la fuerza vital del cuerpo humano. Sin embargo, los magos de agua más poderosos pueden usarla para potenciar sus cuerpos, logrando un efecto similar al de un caballero que se potencia a sí mismo. Hizo una pausa y luego dijo el mago de agua más poderoso del reino en este momento, Félix Argyle, poseedor del título Azure. Es un poderoso caballero de la Guardia Real. Los ojos de Anjin se iluminaron al oír esto. Pensó en su frágil cuerpo actual y luego se imaginó a sí misma con una armadura plateada, sentada majestuosamente a caballo. No pudo evitar sentir una profunda añoranza por ello. He decidido aprender primero magia de agua, dijo Anjin con firmeza. Capítulo 22. El paso del tiempo después de un día. Mediodía. Bueno, solo 3 horas de estudio. Anjin aún sentía la alegría de salir de la escuela. Una avalancha de información la abrumó, dejándola a la vez emocionada y algo agotada. Quería charlar con Subaru Natsuki y tal vez enseñarle algunos conocimientos básicos. Así que, cuando llegó la hora de la cena, ella esperaba ansiosamente la llegada de Subaru. Sin embargo, además de ella, solo Emilia y Rosual estaban presentes en el comedor, a quienes 2 criadas les servían la comida y los utensilios. «Lia, ¿Beatrice no viene a cenar?», preguntó Anjin. Ya había preguntado sobre algunos detalles de la mansión, así que no necesitaba fingir ignorancia. Betty y Parker están teniendo una charla cariñosa como hermanos, no necesitan comer mucho, respondió Emilia, y luego miró a Anjin con diversión antes de preguntarle a Ram. ¿Dónde está Subaru? Nuestra querida señorita Anjin lo está esperando. ¿Quién lo está esperando? Anjin se sonrojó ligeramente, pero en realidad estaba preocupada por la respuesta de Ram. Como Varus se atrevió a negarse a usar un traje de sirvienta y no había otras prendas adecuadas, no se le permitió servirle. La expresión de Ram permaneció inalterable. ¿Varus?, preguntó Emilia, desconcertada. Varus es Varus. Ram no mostró ninguna intención de cambiar de opinión. Finalmente, Anjin interrumpió la conversación sin sentido. Está bien, esperemos a que tenga uniforme. No hay necesidad de darle un trato especial. Es culpa suya por haber elegido ser sirviente en lugar de caballero. Al pensarlo, Anjin volvió a enfadarse un poco.
¿Incluyendo los trajes de sirvienta? Interrumpió Ren de repente sin motivo aparente. Anjin pensó en Natsuki Subaru con un traje de sirvienta y de repente sintió un fuerte deseo por uno, pero reprimió su anhelo sin incluir el traje de sirvienta. Había anochecido. Natsuki Subaru, tras pasar medio día trabajando para las dos sirvientas, sintió la oscuridad de la antigua sociedad, un testimonio de su ignorancia actual sobre el trabajo manual y los conocimientos agrícolas, y decidió derrocar el feudalismo y establecer una nueva era. Claro que esa no era la verdadera intención de Subaru. Simplemente no había visto a Anjin en mediodía y le faltaba algo de su energía. Estaba ajustando el uniforme de sirviente que Rem acababa de traer. Aunque las sirvientas gemelas decían que la ropa de Subaru solo necesitaba ser aceptable, la que había traído Rem no estaba tan mal. Sin embargo, Natsuki Subaru quería que quedara lo más impecable posible. Aunque Anjin siempre lo cuidaba, Subaru aún quería mostrarle un lado más maduro y atractivo. Toc, toc, toc. Llamaron a la puerta. Natsuki Subaru se preguntó por qué Rem había regresado. Se levantó y fue a abrir. Al abrir la puerta, un chorro de agua le dio de repente en la cara. Instintivamente levantó el brazo para protegerse, pero la manga se le mojó igualmente, dejándolo con un aspecto bastante desaliñado. Sin embargo, no se percató de nada de eso. En cambio, quedó cautivado por las risitas de la niña. Al verla reírse tanto que no podía mantenerse en pie, sintió como su cansancio desaparecía. Anjin finalmente dejó de reír. Se secó los ojos y le dijo a Natsuki Subaru: ¿no me vas a invitar a pasar? Al entrar en la habitación, Anjin echó un vistazo al mobiliario. Aunque no era tan bonita como la habitación de invitados, estaba bastante ordenada. Sin embargo, la habitación de los sirvientes tenía muy pocos muebles, solo una cama individual, una mesa y una silla frente a ella. Sobre la mesa había un par de pantalones a medio remendar. Anjin se acercó a los pantalones, observando las finas puntadas, y chasqueó la lengua con asombro. No esperaba que tuvieras esta habilidad. Ya no deberías ser caballero. Deja que Lilla invierta en ti y podrás convertirte en sastre. Yo jamás haría eso. Protestó Subaru Natsuki con firmeza. Anjin solo estaba bromeando y no continuó con el tema. Miró la silla frente a la mesa y, preocupada por no dañar los pantalones a medio terminar, finalmente se sentó en el borde de la cama. ¿No tienes nada que decir sobre lo que pasó cuando se abrió la puerta? ¿Aprendiste magia muy rápido? HMPH, soy un genio. Anjin dijo con aire de suficiencia. Natsuki Subaru la halagó con un sí, sí, aunque se sentía algo avergonzado de sí mismo. Anjin notó que su ánimo había decaído y supo lo que estaba pensando. Suspiró y dijo: sabes que ahora te arrepientes, ¿verdad? Ya no nos conviene pedirle ayuda a Lilla. Cuando vayamos juntos a la capital, encontraremos la manera de que alguien te enseñe, o puedes unirte a los caballeros. Es mejor que quedarte aquí. Anjin pensó en otra cosa. No estás precisamente perdida, ¿verdad? Trabajando con las adorables sirvientas gemelas, mucha gente te envidiaría si lo supiera. Extendió la mano para interrumpir a Natsuki Subaru y continuó. Puedes hacer lo que quieras estos próximos días. No hay problema si quieres llevarte bien con las sirvientas. Pero recuerda, no vayas al pueblo cerca de la mansión el cuarto día. ¿Por qué? Preguntó Natsuki Subaru, algo desconcertada. Anjin no supo cómo explicarlo. No hay tantas razones, solo recuérdalo. Finalmente se puso de pie. Me voy. Cose tu ropa y vete a dormir. Ya he acordado con las criadas que vengas a cenar, así que no vengas con una pernera del pantalón más larga que la otra. Después, ¿y qué pasó con Subaru después de eso? Era de noche, y la luna, sin su mitad superior, pendía en el cielo nocturno. Dentro de la habitación, se estaba elaborando un informe secreto. La espaciosa sala cuenta con un banco y una mesa en el centro para recibir a los invitados, y más adentro se encuentran el escritorio y las sillas del propietario. Sobre el escritorio de ébano hay documentos y cuadernos, mientras que una taza de té humeante junto a ellos desprende una suave fragancia. La planta superior del edificio principal de la mansión alberga a la oficina del propietario, Roswell L. Mezas. Roswell, tras quitarse el maquillaje de payaso, estaba sentado en una silla formulando una pregunta, mientras la persona con la que hablaba estaba arrodillada de lado sobre su regazo, encorvada. Ya han pasado 4 días y deberíamos haber encontrado una solución a estas alturas. Es cierto, Subaru es un completo idiota que está encaprichado con las mujeres. Al oír la voz de su amo, Ran respondió en voz baja.
Solo Ram y Roswaal estaban en la habitación. Ni siquiera Rem, la hermanastra de Ram, estaba presente. Porque el informe de hoy se centra únicamente en Subaru, y Ram es la responsable de educar a Subaru. Cuando el instructor llegó a una conclusión tan descaradamente estúpida, Roswaal primero se quedó atónito y luego estalló en carcajadas. ¿Ah, sí? ¿Un tonto que ha sido cautivado? Aunque Subaru es muy proactivo, en realidad no es bueno en nada. No sabe hacer nada bien, como limpiar, lavar o cocinar. Incluso se corta las manos al pelar patatas. Lo único que inexplicablemente se le da bien es la sastrería. Jaja, Subaru obviamente proviene de una familia adinerada, no hay nada que podamos hacer al respecto. De hecho, es bastante sorprendente que alguien tan mimado esté dispuesto a hacer algo así. Aunque proviene de una familia adinerada, Subaru carece un poco de disciplina. Su única cualidad destacable es su fortaleza. Perseverar hasta ese punto es realmente admirable. Parece que Ram tiene una muy buena opinión de él. Roswaal acarició el cabello rosa de Ram. Ram, dime la pregunta crucial: ¿qué probabilidades hay de que sea un espía? Roswaal mantuvo la sonrisa mientras formulaba la pregunta, con el mismo tono. Aunque la pregunta carecía de un sujeto, era evidente que buscaba una respuesta. Ram cerró los ojos, pensó un momento y luego dijo: no se puede descartar por completo, pero la posibilidad es extremadamente baja. ¿Cuál es el motivo? Aunque el método era torpe, era evidente que se esforzaba por llamar la atención de la chica que le gustaba. Es vergonzoso que un espía llegue a tales extremos. Ram recordó el comportamiento de Subaru durante los últimos días, y su expresión se tornó sombría. Desde la oficina se puede ver el patio de la mansión. En un rincón del patio, una chica de cabello negro y un chico conversan. Aunque es el chico quien habla más, a la chica no parece importarle. Me reí. Ese tipo de entusiasmo, ya no lo tengo. Las chicas estarían encantadas de ser cortejadas con tanta pasión. Jaja, comportarme como un adolescente es demasiado para mí. Roswaal rió a carcajadas, mientras reflexionaba sobre la respuesta de Ram. Después de todo, la otra parte es mi preciado discípulo, así que, desde mi punto de vista, debería intervenir un poco. Solo sus pupilas amarillas miraban hacia el patio mientras Roswaal refunfuñaba sobre el encantador encuentro nocturno. En ambos bandos solo hay niños, así que no pasará nada si los dejamos tranquilos. Tienes razón. En la oficina resonaron risas débiles, y las cortinas de las ventanas que daban a los chicos y chicas estaban corridas. Solo quedaba la brillante luz de la luna, que seguía iluminando la noche de los jóvenes. Capítulo 23. Bajo la luna. En una noche sin estrellas, la luna cuelga solitaria en el cielo, y el ánimo de Subaru Natsuki mejora con la brillante luz de la luna. Alisó las arrugas de su uniforme de mayordomo y volvió a mirarse en el reflejo de la ventana. Llevaba puesto el uniforme 4 días y Subaru empezaba a acostumbrarse. No estoy mal, no me veo nada mal. No hay problema, está bien. Al mirarme en el espejo después de ducharme, mi atractivo ha aumentado un 50%. Aunque no sabía cómo había llegado a la cifra del 50%, lo importante era el impulso. Subaru recurrió a la autosugestión y su nivel de confianza aumentó. Con una falsa sensación de confianza y sentimientos genuinos, Natsuki Subaru entró en el patio y vio a la chica de cabello negro junto al lago. Quizás debido a su práctica de magia de agua, Subaru sintió que el temperamento de la chica se había vuelto más dulce, e incluso su cabello parecía más brillante. Encontrarnos por casualidad en un lugar como este, ¿no te parece una coincidencia extraordinaria? Llevas días observándola en secreto, y ahora finges encontrártela por casualidad. ¿No te parece una desvergüenza? Anjin se giró para mirar a Mao. La brillante luna se reflejaba en sus pupilas negras como si cayera en un manantial cristalino. Oye, ¿cómo va tu práctica de magia? Subaru, tomado por sorpresa, se quedó sin palabras y recurrió a su táctica infalible de cambiar de tema en los últimos días. Efectivamente, al oír la pregunta, la chica olvidó inmediatamente lo sucedido y esbozó una sonrisa de suficiencia. Hoy he desarrollado una magia que este mundo jamás ha visto. No sé si solo intentaba congraciarse conmigo, pero Roswaal realmente dijo eso. Presta atención. Agitó la mano hacia el agua, y el agua del lago se transformó instantáneamente en un grupo de serpientes transparentes que se elevaron en el aire y se enroscaron alrededor de su cuerpo.
Aunque Anjin había dicho anteayer durante su demostración que tal habilidad, aparte de añadir un toque de sofisticación, no era muy diferente de simplemente reunir una gran bola de agua, Subaru aún así hizo todo lo posible por elogiarla por verse genial rodeada de agua. Así que ahora, Anjin siempre comienza invocando anillos de agua como su primer movimiento. Extendió las manos y los anillos de agua que la rodeaban fluyeron hacia las palmas. El anillo de agua frente a su mano izquierda se condensó lentamente, formando carámbanos. El anillo de agua frente a su mano derecha se concentró en una bola y comenzó a hervir, con burbujas que ascendían continuamente, hasta formar finalmente una esfera de vapor abrasador. La expresión de Anjin se tornó cada vez más seria. Aunque había logrado controlar el vapor con magia de agua, esta idea tan descabellada no era tan sencilla. Lentamente, movió su mano derecha detrás de la izquierda y susurró: Al-Shuma. El vapor brotó al instante, impulsando las púas de hielo para que aceleraran y perforaran el árbol al que Anjin señalaba. Las púas de hielo penetraron el tronco sin detenerse y luego abrieron profundos cráteres en el suelo. Anjin exhaló, se secó el sudor y volvió a sonreír con orgullo. Tuve esta idea cuando supe que Rosual podía usar varios hechizos a la vez. Aunque este cono de hielo que empuja vapor es un poco torpe ahora mismo, soy una maga que domina todos los elementos. En el futuro, podré empujar bolas de fuego, mover rocas e incluso usar magia de viento para mover cosas. Natsuki Subaru observó la vivaz expresión de Anjin. Aunque no comprendía del todo lo que decía, podía percibir claramente la diferencia en aquella chica. Era segura de sí misma y orgullosa, no un pájaro enjaulado en una mansión aislada, ni una luna dependiente de los demás, sino un sol que brillaba con luz propia. Natsuki Subaru tomó una decisión: ya no podía seguir viviendo como sirviente solo para estar al lado de Anjin. Tenía que superarse. De lo contrario, ¿cómo podría ser digno de estar junto a esa chica tan extravagante y deslumbrante? Sin embargo, Natsuki Subaru aún tenía sus propios motivos ocultos, o mejor dicho, esa era la razón por la que había venido. He oído que el pueblo cerca de la mansión tiene un paisaje precioso, y parece que hay muchos animalitos monos. Además, los niños de allí eran adorables cuando fui de compras el otro día. Al ver los incoherentes balbuceos de Subaru, la expresión de Anjin cambió gradualmente de confusión a una sonrisa. ¿Así que quieres tener una cita conmigo en el pueblo? ¿Una cita? O lo que sea, se trata simplemente de ir a ver el paisaje juntos o jugar con los niños. El corazón de Natsuki Subaru latía con fuerza al escuchar a Anjin expresar sus pensamientos con tanta franqueza. Tras pensarlo un instante, Anjin dijo bajo la atenta mirada de Subaru: Natsuki-ren me contó que has estado trabajando mucho últimamente, y yo llevo varios días estudiando magia. Mañana puedo ir de compras contigo como recompensa por tu esfuerzo. Al ver la alegría apenas contenida de Natsuki Subaru, Anjin recordó algo de repente. Por cierto, no fuiste al pueblo hoy, ¿verdad? Te lo advertí. Nada. Natsuki Subaru estaba sudando un poco. Su apretada agenda de los últimos días le había hecho olvidar por completo el asunto. Además, no había notado nada especial la última vez que fue al pueblo, así que, naturalmente, no lo recordaba. Hoy, fue en secreto al pueblo para preparar su cita. Aunque no sucedió nada particularmente inusual, aún se sentía culpable con Anjin, como si hubiera roto su promesa. Anjin no sospechaba nada. Quizás era porque creía que Subaru no podía mentirle, o quizás, más probablemente, por la promesa de que creería cada palabra que Subaru dijera, así que aceptó fácilmente las palabras de Subaru. Entonces es una cita. Le pediré permiso a Rosual mañana y nos iremos de compras juntos, dijo Anjin con una sonrisa traviesa, alargando sus palabras, a cita. Al ver que el rostro de Natsuki Subaru se ponía completamente rojo, Anjin, habiendo satisfecho su deseo de provocarlo, abandonó el patio con una sonrisa. Recostado en la cama, Natsuki Subaru no podía controlar los latidos acelerados de su corazón. La imagen de Anjin seguía apareciendo ante sus ojos, y no podía evitar pensar en los planes para la cita de mañana. Mañana voy al pueblo para mi cita, así que necesito encontrar una buena excusa para deshacerme a esos niños, dijo Subaru, aparentemente desagradecido a pesar de haber usado a los niños como pretexto. Después de eso, necesito encontrar un lugar con buenas vistas o un campo de flores. Respiré hondo, llenando mi pecho de ilusión por el mañana, y me tapé con la colcha, dejando que mis pensamientos vagaran hacia el mañana, pero estaba completamente despierta. Esto no puede ser. No puede ir a una cita con aspecto somnoliento.
Sería una falta de respeto enorme hacia Anjin. Ante esta grave situación, la elección de Natsuki Subaru es: un Parker, dos Parkers. Una escena bucólica de gatitos grises correteando apareció en su mente, una ilusión que crecía con cada gatito que contaba. Aunque de vez en cuando aparecían cosas extrañas como un Puck-chan gigante, no tenía ningún efecto. El Puck imaginario comenzó a invadir gradualmente la realidad, y el recuerdo de su suave tacto sumió a Subaru en un estado de dichoso olvido. Lentamente, sus pensamientos se adentraron en su sueño como si se hundieran en el agua. 100 Parker ronquidos. La conciencia de Subaru fue envuelta gradualmente por algo cálido, y luego, desapareció. Capítulo 24 Extra Natsumi. En su tercer día en la mansión, Rosual les presentó algunos usos avanzados de la magia del agua y les enseñó a Anjin un sencillo hechizo curativo. Sin embargo, el talento de Anjin era incluso mayor de lo que Rosual había imaginado. A las 4 de la tarde ya lo dominaba por completo, así que Rosual le permitió salir de clase antes de tiempo. Aunque las clases terminaban temprano, Anjin no encontraba nada que hacer por el momento, ya que en este mundo no había ni ordenadores ni teléfonos móviles. En cuanto a los libros, aunque Rosual le había pedido a Ren que le enseñara a leer, seguía sin entenderlos en absoluto. Sin embargo, cuando Ran le dijo que Subaru Natsuki estaba aprendiendo incluso más despacio que ella, finalmente encontró algo de consuelo. Cuando se trataba de jugar juntas, Emilia era la primera persona en la que pensaba. Sin embargo, cuando Anjin llegó a su puerta, Parker la detuvo. Según Parker, Emilia estaba estudiando política y etiqueta cortesana. Aunque Anjin sentía curiosidad por estos temas, no quería interrumpir los estudios de Emilia, así que se marchó sola. ¿Qué hacer ahora? Betty había intentado buscar en la biblioteca prohibida varias veces sin éxito, y no entendía cómo Subaru siempre podía abrir la puerta de la oportunidad. ¿Rosual? Tendría que estar loca para ir a buscar a ese payaso. En cuanto a abandonar la mansión, no era una opción muy atractiva para una persona perezosa como ella. Inspirada por un repentino impulso, decidió ir a ver cómo era Subaru Natsuki en el trabajo. Anjin entró en el ala oeste de la mansión. No había regresado desde la primera noche que fue a ver a Natsuki Subaru. Al igual que el resto de la mansión, el ala oeste estaba vacía, y sintió una punzada de tristeza ante la desolación del lugar. Había oído que antes había bastantes sirvientes, pero por alguna razón, todos se habían marchado recientemente, dejando solo a las dos hermanas más cercanas a Rosual. Aunque no había nadie que la guiara ni nada más que hacer, decidió pasear por el ala oeste para compensar el arrepentimiento de no haber podido entrar durante su primer día de visita a la mansión. Mientras caminaba, la extravagancia de la nobleza le amplió la perspectiva. Dejando a un lado la decoración y el mobiliario de los pasillos, incluso los sirvientes vivían en habitaciones dobles con camas individuales separadas. Los muebles, si bien no eran necesariamente de gran valor, eran exquisitos y hermosos. Al recordar sus propias condiciones en el dormitorio, no pudo evitar negar con la cabeza. Al acercarse a una habitación de donde se oía el sonido del agua corriendo, Anjin echó un vistazo dentro y vio que era un cuarto de lavandería, y que Natsuki Subaru estaba lavando ropa allí solo. Aunque la magia existe en este mundo, no es tan práctica como la sociedad moderna en lo que respecta a la vida cotidiana. Sin lavadoras, hay que lavar la ropa a mano. Sin embargo, se dice que algunos magos, en su tiempo libre, desarrollan magia para lavar y secar la ropa. Sin duda, donde hay demanda, hay oferta. ¿Qué estás haciendo? Anjin entró en la lavandería, sobresaltando a Natsuki Subaru, como era de esperar. Se secó el sudor de la frente con la manga y preguntó, algo sorprendido. ¿Por qué terminaste tan temprano hoy? Porque soy una genio, dijo Anjin sin ninguna modestia. Al ver a Natsuki Subaru lavando la ropa, sintió cierta tentación de hacerlo ella misma, ya que solía ayudar con la colada en casa y tenía algo de experiencia. ¿Cómo podría permitirte hacer algo así? Natsuki Subaru se negó rotundamente. Además, hay muchísima ropa aquí. Una o dos prendas no suponen ningún problema, pero si hay más, requerirá bastante esfuerzo físico. Al oír esto, Anjin perdió la calma. Antes, tal vez se habría lamentado de su débil poder, pero hoy había aprendido a fortalecerse con magia de agua. Aunque solo la dominaba a un nivel básico, ya no era la dulce y tierna Anjin de antes, sino que se había transformado en Super Anjin. Se remangó y dijo: apártate de mi camino, déjame mostrarte de lo que soy capaz.
Natsuki Subaru se sentía un poco indefenso, pero no tenía intención de molestarla. Salió de la lavandería y se dirigió a un lado para enjuagarse la espuma de las manos. Aprovechando la ausencia de Subaru, Anjin recitó un hechizo en secreto. Una tenue luz azul la envolvió y sintió de inmediato una gran ligereza. Agitó la mano y pareció oír un estampido sónico. Su confianza se disparó y recogió varias prendas del cubo, preparándose para escurrirlas y demostrar su fuerza. Con un sonido desgarrador, retorció su ropa por la mitad. Al oír que Anjin había causado problemas en la lavandería, Ran se apresuró a acercarse y vio a Anjin con la mirada inusualmente baja, escuchando la reprimenda de Subaru Natsuki. Sé que estás emocionado por aprender magia nueva, pero no puedes ser tan descuidado. No importaría si solo fuera yo, pero aquí hay ropa de otras personas. Lo sé, les pediré disculpas. Dijo Anjin con desánimo. Al ver esto, Ran salió. Anjin se relajó un poco al verla y ya no se mostraba tan sumiso. Ram echó un vistazo a los restos en la piscina y notó que solo quedaban los uniformes de sirvienta de ella y Rem, y el uniforme de mayordomo de Subaru. Por supuesto, tenían uniformes de sirvienta de repuesto, y también uniformes de mayordomo adicionales preparados. Justo cuando estaba a punto de ir al almacén a buscarlos, vio a Anjin siguiéndola de cerca. Ram, ¿no crees que Subaru Natsuki se pasó de la raya? Normalmente soy muy bueno con él, y se atreve a decirme esas cosas por algo tan insignificante. Me pregunto qué querrá decir Lord Anjin. Jeje, Anjin soltó una risita maliciosa. Ustedes dos, hermanas, querían que Natsuki Subaru usara un traje de sirvienta el primer día, ¿verdad? Intenté detenerlas entonces, lo cual fue un error mío. Ahora ha llegado la oportunidad. ¿Qué oportunidad? Preguntó Ran con cautela. Mira, su ropa está rota, ¿verdad? Di que no preparaste uniformes de mayordomo adicionales. Entonces insistiré en que venga a cenar. Si trabajamos juntos, conseguir que se ponga un traje de sirvienta no es solo un sueño. Aunque Ram consideraba que el plan tenía muchos fallos, no vio motivo para rechazar la petición de Anjin, así que accedió. No es porque ella también quiera ver a Subaru con su traje de sirvienta. A la hora de la cena, Emilia y Anjin esperaban en el restaurante, mientras que Rosual parecía haber salido corriendo a buscar algo y aún no había regresado. Parece que la cena se ha retrasado un poco hoy, dijo Emilia, algo desconcertada. Anjin sonrió, pero permaneció en silencio. En ese preciso instante, se abrió la puerta del restaurante y Rem empujó un carrito de comida hacia adentro. Sin embargo, Ram, quien debía entrar con ella, no estaba por ningún lado. Justo cuando todos empezaban a ponerse nerviosos, Ram empujó a una camarera desconocida hacia el interior del restaurante. Esta desconocida criada era esbelta y alta, de tez clara y cabello negro largo y ligeramente ondulado que caía naturalmente en las puntas. Un flequillo largo que enmarcaba su rostro, peinado hacia un lado y que casi le cubría la mitad de un ojo, le daba un aire algo reservado. Sin embargo, sus delicadas facciones y sus ojos almendrados ligeramente rasgados le añadían un toque de encanto seductor. Si tenía algún defecto, era su falta de curvas. Emilia seguía preguntándose de dónde había salido esa criada, mientras que los ojos de Anjin brillaban de emoción. Está decidido. Anjin se puso de pie y señaló a la criada de cabello negro. Tu nombre es Xia Mei, y serás mi criada personal a partir de ahora. No quiero, dijo la criada, pero su voz era una voz masculina grave. Una simple sirvienta se atreve a desobedecer las órdenes de su amo. Anjin ignoró por completo la opinión de la sirvienta. Se acercó y la empujó contra la pared. La criada extendió la mano para apartar a Anjin, pero el cuerpo de este brilló con una luz azul, fortaleciéndose sin necesidad de conjuros. La criada intentó girar la cabeza, pero Anjin la sujetó por la barbilla con una mano, obligándola a mirarlo. Al instante, las mejillas de la criada se enrojecieron y respiró suavemente, con una expresión verdaderamente lastimera. Siempre has querido ser mi sirviente, ¿verdad? Te daré una oportunidad, dijo Anjin con una sonrisa burlancia. Si me llamas amo con voz dulce, te permitiré servirme personalmente. Al ver la sonrisa segura y radiante de Anjin, la criada de cabello negro pareció dejarse llevar, y su impulso disminuyó gradualmente. Sin embargo, cuando la criada notó que Anjin la miraba fijamente a la parte inferior del cuerpo y observaba con frecuencia el cuchillo de la mesa, como si estuviera tramando algo, finalmente no pudo contenerse más y gritó: Señorita Emilia, sálvame.
¿Así que esa es Subaru Natsuki? Emilia miró a la sirvienta de cabello negro que aún jadeaba a su lado, con el rostro lleno de incredulidad. Aunque la apartaron, Anjin no se enfadó. Dijo alegremente: ¿no es precioso? Pude ver su potencial a simple vista. Emilia se quedó sin palabras, pero después de mirar a Subaru, que seguía vestida de sirvienta, pareció incapaz de refutar las palabras de Anjin. La sonrisa de Anjin se ensanchó. Se giró hacia la criada de cabello negro y pronunció su declaración final: desde el momento en que apareciste ante mí, no hubo vuelta atrás. Ofrece obedientemente tu lealtad y tu amor, mi Xiamei. ¿Quién es Xiamei? La mansión parece inusualmente ruidosa esta noche. Capítulo 25. El techo familiar. La sensación de estar plenamente consciente es como emerger del agua. Natsuki Subaru se siente así cada vez que despierta. De repente, liberada de la sensación de falta de aire, aún transcurrieron varios segundos antes de que pudiera abrir los ojos y percibir el mundo. Solo durante ese tiempo viví en un estado de consciencia que se situaba entre la vigilia y el sueño. Subaru Natsuki es de esas personas que se despiertan rápidamente y se levantan inmediatamente. Hoy no se atreve a perder ni un solo segundo. Se levantó de la cama de inmediato y adoptó esa pose de discoteca, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Aunque Anjin siempre se reía de él por hacerlo, Subaru sabía que a Anjin no le disgustaban sus payasadas. Simplemente, su mirada dulce y cariñosa era algo que Subaru no podía aceptar. Está decidido. Hoy, Natsuki Subaru está decidido a mostrar su lado maduro y atractivo, así que ella no lo subestimará más. Visualizar un futuro feliz durante todo el día, sentirse renovado y con la mente despejada, sin duda sería un día victorioso, pero... Hermana, el invitado parece un poco lento. Rem, el invitado parece ser un idiota. Las criadas gemelas, una de pelo azul y otra de pelo rosa, se abrazaron y profirieron comentarios fríos y sarcásticos. Subaru, con el rostro enrojecido hasta la raíz de las orejas, se cubrió la cara con las manos y apoyó toda la cabeza sobre la colcha. ¿Qué pasa? Están aquí, qué vergüenza. Ni siquiera pueden hacer ruido. Uf, guau. Natsuki Subaru finalmente dejó de ser despertado diariamente por las sirvientas hasta anteayer, por lo que se volvió descuidado. Inesperadamente, esta mañana hubo otro evento inesperado, y las dos hermanas incluso fueron juntas a su habitación. Sin embargo, a diferencia del estado de ánimo conflictivo de Natsuki Subaru, las expresiones de los gemelos permanecieron impasibles. Incluso si lo estuvieran señalando y burlándose de él, sería una cosa, pero esa fría indiferencia fue lo que lo enfureció aún más. Un momento, chicos, incluso yo me sentiría herido por este tipo de reacción. Denme su opinión. Al menos deberían responder con comentarios sarcásticos o incluso insultos, como siempre. Eso era lo que esperaba de ellos. Justo cuando Subaru estaba pensando esto. Hermana, siento que los invitados me reciben de una manera muy cariñosa. Rem, siento que los invitados me están saludando de una manera pretenciosa. Una sensación de desarmonía invadió la mente de Subaru, y tragó saliva con dificultad. Señores, ¿no se están comportando un poco raro hoy? Una cosa es venir de dos en dos, pero montar este numerito, ¿no les parece que esta broma es un poco excesiva? Aunque la indiferencia era, en efecto, su actitud constante, Subaru ya había notado el motivo de la sensación de desarmonía que percibía en ambos sus ojos. La forma en que ambos miraban a Subaru había perdido por completo la intimidad que se suele mostrar a una persona conocida. Era como si miraran a un desconocido. Entonces, hicieron sus comentarios decisivos. Hermana, los invitados parecen estar un poco aturdidos. Rem, la cabeza del invitado parece estar comportándose de forma extraña. Que se dirigieran a Subaru como invitado lo tomó por sorpresa. Contrario al respeto que implicaba el título, se sintió como una espada de Damocles clavada en lo más profundo de su corazón. Subaru sintió un dolor real al llevarse la mano al pecho. Jaja, este tipo de broma no tiene gracia. ¿Te invitó Anjin a participar en esta broma? Me rindo, ¿de acuerdo? Aunque la situación había llegado a este punto, forzó una sonrisa e intentó negar la verdad. Levantó la mano izquierda para impedir que vieran al desconocido, pero en ese instante, tras presenciar lo que apareció ante sus ojos, Subaru se arrepintió de sus acciones. No tengo cicatrices en la mano izquierda.
La aspereza en mis dedos por lavar los platos, las cicatrices de los cortes que me hice en el dorso de la mano porque no estaba acostumbrada a sujetar un cuchillo de cocina, y las cicatrices que quedaron después de que Anjin las tratara con su técnica de curación recién aprendida, todas esas marcas del pasado han desaparecido. Aunque Anjin le aconsejó que acudiera a Emilia para recibir tratamiento, diciéndole que así evitaría las cicatrices, él insistió en que Anjin lo tratara, alegando que las cicatrices eran las medallas de un hombre. Tras finalizar el tratamiento, Anjin lo echó de la habitación. Todas esas huellas, esos bellos recuerdos, esas emociones acumuladas, han desaparecido. Un sonido como el tañido de una campana provino de lejos. La campana sonó violentamente, como olas que retroceden y vuelven a chocar repetidamente, pero el doloroso sonido era en realidad tinnitus, algo que Subaru, que lloraba con un tono prolongado y sostenido, no notó. Subaru sintió un dolor punzante en las sienes y una sensación de ardor que le subía desde lo profundo de la nariz, pero se mordió el labio con fuerza y usó el sabor de la sangre para concentrar su atención en el dolor agudo. Por ahora, usaré el olor a sangre para disipar la sensación de vacío en mi pecho. Subaru apretó la cara contra la manta por una razón diferente a la anterior. No quería bajo ningún concepto que nadie viera su expresión actual. Ante esta situación, Subaru Natsuki no tuvo más remedio que aceptar la realidad. Los acontecimientos que en su día hicieron que el mundo perdiera la memoria lo han arrastrado de nuevo al vórtice. Comienza de nuevo el primer día en la mansión Rosual. Invitado, parece que no se encuentra bien. ¿Se encuentra bien? Invitado, parece que le duele el estómago. ¿Podría ser incontinente? Las voces preocupadas de sus hermanas sacaron a Subaru de su dolor. Aunque la pérdida de ese vínculo le rompía el corazón, Subaru intentó recuperar la compostura. ¿Podrían, por favor, no contarle a nadie más lo que acaba de suceder? Preguntó Natsuki Subaru a las sirvientas gemelas. Anjin y Emilia llegarán pronto, y él necesita tiempo para reflexionar. Además, no quiere que Anjin se preocupe. Tras intercambiar miradas por un instante, Ran dijo: si no afecta a los demás, respetaremos los deseos de los invitados. Rema sintió en señal de acuerdo. Aunque las dos hermanas suelen decir las mismas palabras, cuando surgen problemas, siempre es Ran quien toma las decisiones. Al ver la escena familiar, Natsuki Subaru quiso sonreír, pero la distancia en las palabras de Ran lo entristeció aún más. Intentó recomponerse. Anjin probablemente sabe algo. El primer día me dijo que no fuera al pueblo el cuarto día, y anoche me volvió a preguntar si había estado allí, pensó Natsuki Subaru. Sin embargo, tras escuchar mi mentira, la creyó sin dudarlo e incluso prometió encontrarse conmigo en el pueblo. La culpa por romper la promesa, la sensación de traición por parte de quien confiaba en él y la promesa que jamás podría cumplirse le causaron a Natsuki Subaru un gran dolor. Esta vez, decidió atender la petición de Anjin y, al mismo tiempo, hacer todo lo posible por descubrir la razón del reinicio del mundo. Natsuki Subaru se obligó a mantenerse alerta y comenzó a charlar con las hermanas sirvientas sobre la mansión. Si bien las hermanas, por respeto a un invitado, no lo ignoraron por completo, dada la casi nula confianza que Natsuki Subaru depositaba en ellas, no pudo obtener ninguna información valiosa. Toc, toc, toc. Al oír unos golpecitos en la puerta, Natsuki Subaru se giró y vio a Anjin de pie junto a la puerta, mirándolo con una sonrisa. Parece que te has recuperado bastante bien y ya puedes charlar y reír con tus encantadoras hermanas criadas. Fingió indiferencia y dijo: estoy bien, esta bata de hospital es bastante innecesaria, puedo levantarme ahora mismo. Intentó parecer alegre para ocultar sus sentimientos reprimidos. Sin embargo, Anjin lo ignoró y se dirigió a su cama. Quiso retroceder por un instante, pero se recuperó rápidamente y mantuvo su actitud. ¿Qué ocurre? ¿Quieres ver mi estado con tus propios ojos? Entonces, sintió una mano acariciándole la coronilla. Anjin lo miró fijamente a los ojos y le dijo: si ocurre algo, por favor, dímelo. Por muy absurdo que parezca, te creeré. Natsuki Subaru sintió un calor intenso que le subía a los ojos. Cerró la boca y mordió el labio con fuerza, apretando los puños ocultos bajo las sábanas para reprimir las ganas de llorar. Forzó una sonrisa y dijo: ¿qué podría pasarme? De acuerdo, te creo, respondió Anjin, con un atisbo de tristeza que parecía asomar en sus ojos. La culpa por haber mentido de nuevo casi hizo que Subaru Natsuki perdiera la compostura.
Sin embargo, para evitar un futuro incierto y cumplir su promesa, debía seguir la trama anterior lo más fielmente posible, esforzándose por mantener sus acciones y que los acontecimientos principales siguieran su curso. Aunque signifique traicionar una vez más la confianza de alguien a quien aprecia, aunque signifique que su corazón se rompa, declarará la guerra al ser que le ha impuesto la invocación y la reencarnación. Debe trascender este trágico ciclo de reencarnación y dar la bienvenida al día prometido. Capítulo 26. Gancho. Por mucho que lamentes lo perdido, el pasado jamás volverá. Comienza el primer día en la segunda mansión Rosual. La aguda intuición de Anjin preocupó un poco a Natsuki Subaru, pero después de esas palabras, realmente no tenía intención de decir nada más. Aunque el proceso fue ligeramente diferente, los horarios de la mañana y del almuerzo no variaron mucho con respecto al ciclo anterior, gracias a los esfuerzos de Subaru Natsuki. Por supuesto, no repetiría esos comportamientos vergonzosos. Al fin y al cabo, no era un tonto que repitiera el mismo error después de haberlo cometido una vez. Cuando estaba a punto de salir del restaurante, Anjin le gritó: no trabajes demasiado. Iré a verte esta noche. Al oír esas palabras inesperadas, Natsuki Subaru miró a Anjin. Parecía estar actuando con normalidad, pero su cambio de comportamiento ya decía mucho. Natsuki Subaru asintió y siguió a Ram. Al salir por la puerta, le pareció oír un suave suspiro. Al igual que la vez anterior, Natsuki Subaru rechazó la petición de Ram de un traje de sirvienta y escuchó a Ram explicarle el sentido común y las reglas de esta mansión e incluso de este mundo, y fue llevado para familiarizarse con las diversas tareas de un sirviente. Intentó fingir que no sabía nada, pero al menos no tuvo que renunciar a las habilidades domésticas que aprendió en su reencarnación anterior. Si bien pelar patatas no le haría cortarse la mano, también significaba que no lo regañarían constantemente. Al caer la noche, Natsuki Subaru se ajustó el uniforme de mayordomo mientras esperaba la llegada de Anjin. ¿Qué dirá? ¿Será lo mismo que la última vez? ¿Me pedirá mi reacción? Subaru Natsuki sentía cierta expectación. Después de todo, Anjin era demasiado vivaz y enérgica, como un viento indomable, lo que hacía imposible predecir sus intenciones. Sus primeras palabras fueron totalmente inesperadas para Subaru Natsuki. Aprendamos juntos el sistema de escritura de este mundo. ¿Qué? Natsuki Subaru sin duda sabía la importancia de aprender a leer, pero no entendía por qué Anjin lo mencionaba. Mira, aunque entendamos lo que dice el mundo, si no sabemos escribir, ¿acaso no somos analfabetos? No puedo aceptarlo. Déjame decirte que soy una estudiante brillante. Anjin hablaba inusualmente, a diferencia de su personalidad directa habitual. Justo cuando Subaru Natsuki se preguntaba qué intentaba decir, Anjin formuló su petición: hagamos una competencia la cuarta noche. Emilia será la árbitra y veremos quién aprende mejor. La perdedora tendrá que concederle un deseo a la ganadora. Al notar la mirada ardiente de Subaru Natsuki, Anjin añadió con una sonrisa: ¿crees que soy tonto? Por supuesto que puedo rechazar cualquier petición que me haga. Aunque era limitada, seguía siendo la promesa de Anjin, y Natsuki Subaru sentía una punzada de nostalgia. Además, ya la había estudiado durante unos días. ¿Cómo iba a perder? No me subestimes, dijo Anjin, sentada al borde de la cama con los brazos cruzados sobre el pecho, con una expresión de gran seguridad. No andes por ahí estos próximos días. Quédate en la mansión y estudia para alcanzar la victoria. Finalmente comprendió lo que Anjin quería decir. Estaba tartamudeando y tirando de él por todos lados, incluso usando una petición como señuelo, simplemente para impedir que fuera al pueblo. Natsuki Subaru se conmovió por las buenas intenciones de Anjin, pero lamentó aún más haber olvidado una promesa importante. La profunda vergüenza le impedía controlar sus emociones. No pongas esa cara de vergüenza. Reprendió Anjin de repente. Aunque me disgusta mucho que hayas rechazado la recomendación de Liya, y aún más que hayas elegido convertirte en sirviente solo por mí, ahora que has elegido este camino, hazlo bien. Ah, así que pensó que estaba deprimida por esto. Natsuki Subaru finalmente comprendió que Anjin no era omnisciente. Pero aún así, adaptó sus acciones a mis cambios de humor e hizo todo lo posible por ayudarme. Dado que Anjin quiere que haga esto, no debo decepcionarla. Natsuki Subaru, cuyas emociones habían permanecido reprimidas desde que despertó, se mostró más optimista en ese momento. Sonrió de nuevo y entrelazó su dedo meñique con el de Anjin.
Este es el ritual acordado. ¿Qué clase de ritual es este? Es solo una promesa con el meñique. Eres tan ingenua, dijo Anjin con un puchero. Yo nunca rompo mis promesas. A pesar de haber dicho esto, ella colocó su dedo meñique sobre él. Al sentir la suave piel de la chica, Natsuki Subaru sintió un aleteo en su corazón. Promesa de meñique, dentro de 100 años. Los dos repitieron al unísono la frase acordada. Anjin sonrió y soltó sus dedos entrelazados satisfecha ahora. Pues bien, sigue así. Se levantó y salió de la habitación de Subaru. Al observar la figura de Anjin alejándose, Natsuki Subaru se reafirmó aún más en sus convicciones. Al recordar los últimos días, Natsuki Subaru sintió una punzada de emoción. ¿Por qué se había sentido tan agitado al despertar el primer día, como si el mundo se fuera a acabar? Cada vez que pensaba en su comportamiento de entonces, sentía tanta vergüenza que le daban ganas de hundir los pies en el suelo. De hecho, las cosas han estado tranquilas y sin incidentes estos últimos días. Anjin continuó con sus estudios de magia, intentando de vez en cuando molestar a Subaru Natsuki, pero el hecho de que nunca tuviera mucho éxito la hacía sentir muy insatisfecha. Natsuki Subaru continuó trabajando como sirviente y, en su tiempo libre, le pedía a Ran que le diera clases particulares de escritura. Aunque Ran siempre lo regañaba por hacerle perder el tiempo, él siempre hacía todo lo posible por enseñarle. A veces, incluso pensaba que esta vida tranquila era bastante agradable. Pero para cumplir su promesa a Anjin y avanzar hacia un futuro mejor, no podía detenerse allí. Era la cuarta noche, y Natsuki Subaru se esforzaba por arreglarse el uniforme de mayordomo. Aunque se trataba de un uniforme de sirviente, no era para nada sencillo. La camisa blanca impoluta se combinaba con una pajarita negra, la chaqueta era de corte impecable y los pantalones, rectos y largos. Incluso Natsuki Subaru, de aspecto común, lucía mucho más capaz y apuesto con él. Mientras Subaru seguía sumido en la autocompasión, Rem abrió la puerta. El señor Anjin y la señora Emilia te están esperando, Subaru no debería perder el tiempo. Mientras Natsuki Subaru caminaba hacia el edificio principal con Rem, de repente preguntó con curiosidad Rem, ¿fuiste hoy al pueblo? Lady Anjin pidió que mi hermana y yo no abandonáramos la mansión hoy, y Lady Emilia también estuvo de acuerdo, respondió Rem con calma. Llegaron al estudio de Emilia. Rem llamó a la puerta y, tras recibir respuesta, invitó a Subaru Natsuki a pasar. Anjin y Emilia ya se habían bebido la mitad del té, lo que indicaba que llevaban esperando bastante tiempo. Emilia sonrió feliz al ver la llegada de Subaru Natsuki, pues parecía encontrar el asunto bastante divertido. Se aclaró la garganta solemnemente. Aunque no tengo experiencia en este ámbito, puesto que me han invitado a presentar esta competición, sin duda emitiré juicios justos. Y recuerden, concursantes, la amistad es lo primero, la competición lo segundo. Demuestren su estilo y compitan al máximo de sus capacidades. ¿De qué están hablando? Es solo un pequeño concurso de lectura, ¿por qué lo hacen sonar como una competición deportiva? Anjin interrumpió sus largas palabras iniciales con cierta impaciencia. ¿Qué? Hoy pasé horas buscando en la biblioteca para encontrar el discurso de apertura del torneo de los Caballeros Reales, incluso estuve horas revisándolo, y ni siquiera me dejan terminarlo. Las palabras de Emilia sonaban a queja, pero en realidad se reía alegremente. Las reglas son sencillas, cada persona toma un libro de cuentos que Emilia ha elegido con anticipación y lee la historia en voz alta. Gana quien la lea con mayor fluidez y cometa menos errores. No sospeches que me engaña solo porque soy muy amiga de Anjin. De hecho, quería decirle en secreto qué libro era, pero se negó rotundamente. Emilia reveló algo impactante, haciendo que Subaru Natsuki se diera cuenta de la oscuridad de esta sociedad. Soy tan inteligente, ¿cómo podría un genio como yo perder en una competición de inteligencia? Anjin seguía confiado. Entonces, imposible. Perdió el partido de forma contundente. Natsuki Subaru también sudaba un poco. La genialidad de Anjin no era una exageración. Era muy superior a él. Incluso con el doble de tiempo de estudio, solo había ganado por un pelo. Si no hubiera dedicado la mayor parte de su tiempo libre a estudiar, probablemente habría perdido. Está bien, está bien. Emilia ayudó a Anjin, que estaba desplomada en una postura de hoz, a levantarse y dijo en su nombre: una apuesta es una apuesta, Subaru Natsuki. ¿Hay algo que quieras que Anjin haga por ti?
Anjin observó cómo la mirada de Subaru Natsuki la recorría, luego se acurrucó en su silla y se abrazó a sí misma. Te lo advierto, aunque dije que te concedería una petición, tengo derecho a negarme, así que no te pases de la raya. Tras provocar a Anjin con la mirada durante un rato, Natsuki Subaru cesó su comportamiento inútil y expresó su deseo. Espero que podamos ir juntos al pueblo mañana. Antes de que Anjin pudiera responder, Emilia intervino emocionada. Una cita. Esto sí que es una cita. Eso es lo que leí en el libro. El libro que estás leyendo está equivocado, negó Anjin sin dudarlo, y luego le pidió confirmación a Natsuki Subaru. ¿Esa es realmente tu petición? Aunque acabo de decir eso, en realidad te concederé cualquier petición siempre y cuando no sea demasiado descabellada. Ya basta, respondió Natsuki Subaru con firmeza, sin la menor vacilación. De acuerdo, ya que insistes, no diré nada más. Anjin asintió y sonrió. Mañana le pediré permiso a Rosua e iré contigo al pueblo. Natsuki Subaru apretó el puño derecho y lo agitó alegremente. En el ciclo anterior, perdió la oportunidad de cumplir esta promesa debido a sus propios errores. Pero ahora, gracias a su propio esfuerzo y a un poco de astucia, ha restablecido la promesa con Anjin. Aunque los errores del pasado no se pueden compensar por completo, Natsuki Subaru siente que las heridas de su corazón están sanando lentamente. Por cierto, ¿no has estado en el pueblo estos últimos días, verdad? Preguntó Anjin de nuevo. Claro que no, estoy muy ocupado estudiando. ¿Cómo iba a tener tiempo para salir? Tengo muchas ganas de que se cumpla tu promesa, y aún más de nuestra cita de mañana. A diferencia de antes, Natsuki Subaru pudo responder a esta pregunta con la conciencia tranquila. Había cumplido su promesa a Anjin y había recibido su recompensa. Tengo ganas de una cita o algo así, aunque se alegró de que no fuera al pueblo. Que se lo dijera tan directamente hizo que Anjin se sonrojara un poco. Si nadie de la mansión va, ¿correrán peligro los habitantes del pueblo? Natsuki Subaru se preocupó de repente. Al oír su pregunta, Anjin señaló a Emilia. Tendrás que preguntarle a Emilia sobre eso. Emilia respondió con una sonrisa. Aunque no sé cómo lo supo Anjin, ayer nos pidió a Parker y a mí que reparáramos la barrera dañada en el pueblo y que añadiéramos nuevas restricciones, así que ahora debería ser mucho más seguro. Resultó que Anjin ya había hecho los preparativos, y Natsuki Subaru finalmente se sintió tranquilo. Sin embargo, en ese instante, la puerta del estudio se abrió de golpe. Ram estaba en el umbral, con el pecho agitado. Era la primera vez que alguien veía a esta criada, normalmente tan serena, mostrar tal ansiedad. Señora Emilia, hay una emergencia. Varias personas se acercan a la mansión desde la dirección del pueblo. Anjin sintió un nudo en el estómago. Incluso después de tanto esfuerzo, ¿podrían surgir problemas? Al ver la expresión algo desconcertada de Emilia, preguntó. Ram, ¿estás seguro de quién es? Lo vi con la visión de un pájaro, lo vi. En ese momento, el rostro de Ram mostró una mezcla de miedo y asco. Vi a un grupo de muertos vivientes. Capítulo 27 de Walking Dead. Cuando Subaru Natsuki escuchó la alarma de Ram, no pudo comprender del todo lo que significaba, o mejor dicho, no pudo imaginar cómo era la escena. Hasta que vio la escena que tenía ante sí. En cuanto a impacto visual, todo lo que vi palidece en comparación con las películas modernas de terror y zombies. No hay hedor nauseabundo, ni sangre a borbotones. No solo la estética es mediocre, sino que los efectos de sonido también son deficientes. Si Subaru viera una escena así en pantalla, incluso podría pensar que el director es poco profesional. Sin embargo, la historia es completamente diferente si se trata de personas que conoces. La anciana bajita le había ofrecido una vez un vaso de agua cuando él cargaba cosas y sudaba profusamente, pero ahora tenía la cabeza ladeada, casi a punto de caerse. El hombre de mediana edad que había perdido un brazo y cuyo cuerpo había sido destrozado por monstruos lo había saludado claramente en la entrada del pueblo. La niña pequeña de pelo castaño corto y un lazo incluso le había dicho que lo ayudaría en su cita y a conquistar a la chica que le gustaba. Pero ahora, su linda carita había sido mordida tan gravemente que sus rasgos eran completamente irreconocibles. Aunque no fue esta vez, y aunque la relación no era tan profunda, ver a aquellos que solían reír y hablar conmigo, aquellos que trabajaban duro para vivir sus vidas, convertirse en este estado blasfemo me enfurece y me repugna aún más. De repente, se oyó un golpe seco a su lado. Alguien se había caído. Natsuki Subaru se giró rápidamente y vio a Anjin, con el rostro pálido como la muerte, acurrucada en el suelo, temblando.
Se acercó corriendo y oyó su voz temblorosa entrecortada. Lo siento, no era eso lo que quería decir. Natsuki Subaru recordó que Anjin siempre había intentado mantener a la gente de la mansión alejada del pueblo. Probablemente siempre supo que allí ocurriría algún tipo de peligro. Pero desde luego no esperaba que el peligro fuera tan grave como para que sus precauciones resultaran completamente ineficaces. Natsuki Subaru levantó rápidamente a Anjin, intentando darle algo de calor mientras temblaba. La abrazó con fuerza y le susurró al oído. No, ya has hecho todo lo posible por protegerlos. ¿Acaso no enviaste a Emilia a ayudar a reparar la barrera? Pero en realidad sé que esa pequeña ayuda tal vez no sea suficiente. Tengo miedo de enfrentarme a esos peligros, y no quiero que te lastimes. Solo te estoy dando un poco de ayuda para satisfacer mi propia hipocresía. Anjin agarró el brazo de Mao, apartando la mirada. En realidad, soy bastante mala. No me importan esas personas en absoluto. Solo estoy fingiendo ser amable. No negó Subaru de inmediato. Simplemente te preocupas más por la gente que te rodea que por los demás. Si de verdad fueras hipócrita, ¿por qué pedirías ayuda para personas que ni siquiera conoces? ¿Y por qué te sentirías tan culpable? Al ver que la expresión de Anjin se calmaba poco a poco, insistió. No te culpes. Encontremos al asesino y venguémoslo. Anjin se recuperó lentamente del shock y la culpa que sintió al ver los cadáveres. Respiró hondo varias veces, su expresión se endureció y se levantó del abrazo de Natsuki Subaru. Así es, pero antes de buscar venganza, centrémonos en sobrevivir. Aunque no soy muy respetuoso con los muertos, no quiero convertirme en su comida. Al ver la expresión de Subaru, Anjin hizo una pausa. No quiero interrumpirte, pero parece que se acerca la primera oleada de enemigos. Emilia parecía haberse adaptado a su papel. Natsuki Subaru asintió a Emilia e intentó apartar su mano de la de Anjin, pero no lo logró tras varios intentos. Miró a su lado con confusión, pero Anjin giró la cabeza, dejando ver solo un atisbo de su nuca enrojecida. Está bien, voy a subir ahora. No puedo esconderme atrás como un hombre, lo consoló Natsuki Subaru con dulzura. Al oír las palabras de Subaru, Anjin se giró, con el rostro sonrojado. No seas tan terco. Aunque mi magia aún no está del todo desarrollada, te seguiré apoyando. Finalmente, soltó su mano. Natsuki Subaru llegó a la puerta de la mansión y les dijo a las dos sirvientas que llevaban mucho tiempo preparándose allí: estoy aquí para ayudar. ¿De qué sirve un simple balus? La afilada lengua de Ram seguía sin piedad. Natsuki Subaru no estaba del todo convencido. Aunque soy muy débil, sigo siendo un hombre. No tienes por qué decir eso de mí. Rem lo miró con una expresión extraña, blandió la cadena de hierro que sostenía en la mano y golpeó el suelo con el mayal. Con un fuerte estruendo, apareció un gran cráter en el suelo. La mirada de Natsuki Subaru iba de un lado a otro entre los delgados brazos de la criada de cabello azul y el gran cráter en el suelo, mientras un sudor frío le corría por la frente. Parecía haber comprendido por fin que las hermanas criadas que habían estado haciendo las tareas domésticas con él durante los últimos días no eran humanas comunes. ¿Soy el único sin habilidades especiales? ¿Acaso este mundo no está siendo amable conmigo? Natsuki Subaru se dio cuenta de esto de repente. Aunque puedan parecer aterradores, estos zombies en realidad no se mueven con rapidez, y la presión psicológica que ejercen es mayor que la de los ataques físicos. Con Ren blandiendo su mayal para bloquear la entrada y las tres chicas brindándole apoyo mágico desde atrás, Subaru Natsuki, empuñando la espada larga que Ran le había dado, apenas lograba derribar a uno o dos zombies que se colaban. Aunque la sensación de la hoja cortando la carne era repugnante, no presentaba mucha dificultad, lo que le hacía preguntarse si su existencia era siquiera necesaria. ¿No es esto demasiado fácil?, pensó Natsuki Subaru para sí mismo. Al instante siguiente, se arrepintió de sus pensamientos. Aunque invisible a simple vista, Subaru Natsuki pareció percibir un vórtice que aparecía en la distancia, acompañado de una extraña atracción. Esta singular sensación le recordó el golpe de espada de Reinhardt. Natsuki Subaru se giró rápidamente y vio que la escena en el almacén de objetos robados parecía repetirse a sus espaldas. Emilia estaba apoyada contra un pilar de la mansión, apenas logrando no caerse. Anjin estaba sentada en el suelo contra la pared, pero quizás porque había aprendido a controlar el maná, al menos no se desmayó esta vez.
Aunque Ram, por alguna razón, no se vio afectada en absoluto, dejó de usar magia y sacó un mayal que parecía estar emparejado con el de Rem de algún lugar, corriendo hacia la puerta para luchar contra Rem en combate cuerpo a cuerpo. Aunque parecía mucho menos hábil y más débil que Rem, logró resistir por el momento. Sin embargo, la situación no podía empeorar. Unas bestias mágicas ocultas entre la horda de zombies aparecieron de repente y comenzaron a atacar con ferocidad, como si hubieran recibido alguna orden. La presión sobre los tres aumentó considerablemente en un instante. Además, sin apoyo mágico, su fuerza física se agotó rápidamente y estuvieron a punto de resultar heridos en varias ocasiones. Maldita sea. Natsuki Subaru agarró al monstruo con aspecto de lobo por el cuello con la mano izquierda, lo apuñaló en el abdomen con la derecha y luego lo acuchilló horizontalmente, salpicándolo de sangre negra. Ram, ¿dónde está Rosual? Con todo este revuelo, ¿todavía no sale? El amo salió después del almuerzo, dijo Ram, blandiendo su cadena y despejando un hueco entre los cadáveres. Sin embargo, a diferencia de las bestias mágicas, aunque sus cuerpos eran frágiles y sus movimientos lentos, estos zombies eran increíblemente resistentes. Incluso con la cabeza destrozada y el cuerpo partido por la mitad, seguían arrastrándose por el suelo. De hecho, estos zombies con forma de gusano habían gastado muchísima energía, por eso la situación era tan difícil. Mi hermana y yo podemos resistir un poco más. Ve a ocuparte de Lady Emilia y Lady Anjin. Pregúntales si pueden ayudarnos, de lo contrario podríamos acabar muertas. Rem se mantuvo al frente, bloqueando la mayoría de los ataques. Aunque no tan evidente como en el caso de los magos, la ausencia de mana afectaba claramente a su recuperación de resistencia, y sus ataques contra zombies y monstruos no eran tan feroces como al principio. Natsuki Subaru asintió y, a costa de presionar aún más a las dos sirvientas, se acercó rápidamente a ellas, con la esperanza de que pudieran encontrar una solución y que las cosas mejoraran. Capítulo 28. Flor de hielo. Es magia, dijo Anjin, apoyándose débilmente contra la pared, pero sin estar aturdida. Se parecen mucho a los zombies de Resident Evil, pero en realidad, todos son producto de la magia del agua. ¿Eh? ¿La magia del agua puede hacer esto? Aunque Subaru ya sabía que la magia del agua de Anjin no solo consistía en liberar agua y hielo, sino también en curar y fortalecer el cuerpo, jamás imaginó que pudiera usarse para imitar al rey exánime. ¿No es esta magia demasiado compleja? Anjin asintió con la cabeza, luego se deslizó fuera de la pared debido al balanceo de su cuerpo, y Natsuki Subaru la atrapó rápidamente. Anjin se acurrucó en los brazos de Subaru, con la cabeza apoyada en su brazo, y continuó con la mirada fija en el suelo. Dado que la magia del agua puede controlar la fuerza vital del propio cuerpo, un mago suficientemente poderoso puede controlar naturalmente la fuerza vital de los demás. Y como los muertos carecen de autoconciencia, son más fáciles de manipular. Estos cadáveres no son controlados tanto por sus cerebros, sino más bien arrastrados por la fuerza vital de sus extremidades. Por lo tanto, así como la magia del fuego puede controlar tanto el hielo como el fuego ajustando la temperatura, la magia del agua también puede controlar tanto la vida como la muerte, concluyó. Aunque el hecho de que el cadáver que tenía delante estuviera alimentado por la fuerza vital era sorprendente, a Natsuki Subaru no le preocupaba demasiado. Preguntó con entusiasmo: ¿tenemos alguna solución? Por supuesto. No. Aunque fue un poco cruel, Anjin soltó una risita al ver cómo el rostro expectante de Subaru se ensombrecía por sus palabras. Ya dije que solo un mago muy poderoso puede hacer esto. ¿Cómo podríamos resolverlo? Quizás Rosual podría encargarse. Nosotros, simples mortales, ni siquiera deberíamos pensarlo. ¿Qué debemos hacer? Ram me dijo que Rosual había desaparecido al mediodía. Anjin suspiró aliviado. Aunque no sabemos quién se llevó todo el maná que nos rodeaba, sea quien sea, solo haría algo de tal magnitud al enfrentarse a un enemigo poderoso. Podemos esperarlo. Si el gran mago que resucita a los muertos gana, simplemente esperaremos a morir. Si gana quien vino a luchar contra él, entonces tal vez podamos sobrevivir si resistimos. En ese momento, Anjin se relajó un poco, pero creo que, para un incidente que ocurre tan cerca de la capital, lo más probable es que Reinhard esté detrás. Quizás él fue quien absorbió el maná de nuevo. Si es él, no debería haber demasiado problema. Solo depende de si podemos esperar a que llegue. No esperaba que, incluso después de abandonar la capital, todavía tuviéramos que depender de Reinhard para que nos salvara. Es realmente vergonzoso.
Natsuki Subaru comprendió la situación. Tomó a Anjin en brazos y la llevó al sofá de la casa, luego ayudó rápidamente a Emilia a entrar. Emilia se sintió un poco culpable. Lo siento, no puedo invocar a Put por la noche, y Rosual tampoco está aquí. Tendré que contar contigo otra vez. No te preocupes, Natsuki Subaru ayudó a Emilia a sentarse junto a Anjin. Eres amiga de Anjin, e incluso nos acogiste. Es justo que te ayudemos. Tras confiarle a Jin a Emilia, Subaru Natsuki abandonó la mansión y luchó junto a Ram y Rem, con la esperanza de resistir hasta que llegaran los refuerzos. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban. Quizás era de esperar que se cometieran errores bajo una presión inmensa y sin apoyo. Un zombi infantil se arrastró sigilosamente hasta los pies de Rem y le mordió el tobillo. Aunque se liberó casi al instante, esta breve inmovilización bastó para dejar a Rem vulnerable, que ya estaba exhausta. Dos monstruos atacaron a Rem desde la izquierda y la derecha. Incapaz de esquivarlos, Rem solo pudo blandir su mayal para golpear a uno de ellos, pero el otro la mordió en el brazo derecho. El fuerte impacto casi la derribó, y el mayal que sostenía en la mano cayó al suelo. Rem agarró con la mano izquierda la bola de hierro del martillo meteórico que había caído al suelo y la estrelló con fuerza contra la cabeza del monstruo. Con dos golpes secos, el cerebro del monstruo se desparramó y sus dientes cayeron al suelo. Sin embargo, ya no podía levantar la mano derecha, y la izquierda también estaba cubierta de sangre por haber sido atravesada por las púas de la bola de hierro. Ante ella se extendía una interminable horda de zombis, y a su alrededor, monstruos rugientes y al acecho. La determinación de Rem flaqueó. Un monstruo se abalanzó sobre ella, e instintivamente intentó esquivarlo, pero la herida en su tobillo la detuvo. Quería contraatacar, pero solo le quedaba su mano izquierda, que sangraba. En el instante en que Rem quedó aturdida, un rayo de espada descendió, partiendo en dos al monstruo que la atacaba. Subaru Natsuki se interpuso entre ella y su figura, normalmente poco fuerte, ahora parecía excepcionalmente confiable. Mientras repelía los sucesivos ataques, le gritó a Rem. ¿En qué estás pensando? Yo tengo las manos y los pies lastimados, dijo Rem en voz baja. Por alguna razón, a pesar de haber menospreciado a Subaru Natsuki anteriormente, Rem retrocedió inexplicablemente ante su imponente presencia. Subaru Natsuki echó un vistazo hacia atrás, su mirada se detuvo por un momento en la mano izquierda y el brazo derecho ensangrentados de Rem, luego notó su tobillo perforado y preguntó: ¿Todavía puedes caminar? Rem negó con la cabeza. Natsuki Subaru apretó los dientes y le gritó a Ram a lo lejos: One-sama, Rem está herida, deberíamos retirarnos. Después de que Ram se retirara a su lado, se acercó a Rem, la alzó sobre su hombro y rápidamente se replegó al patio mientras Ram cubría su retirada. Ram nos siguió de cerca, cerrando la puerta del patio. La gruesa puerta y los muros bloquearon temporalmente el ataque de los monstruos. Aunque solo fue un breve instante de paz, Natsuki Subaru suspiró aliviado. Le entregó a Ram y entró en la mansión, con Ram siguiéndolo en brazos. Anjin yacía pálida en el sofá, intentando aún conversar con Emilia para calmar su tensión y pánico. Sin embargo, al ver a Subaru Natsuki entrar en la mansión cubierto de sangre y notar que Ram sostenía a Rem detrás de él, no pudo evitar esbozar una sonrisa amarga. Parece que he vuelto a fracasar. Natsuki Subaru se quedó momentáneamente sin palabras y el ambiente se tornó tenso. Gracias a esta mansión, tal vez podamos resistir un poco más, intentó Emilia aliviar la tensión. Pero después de que Anjin echara un vistazo a las ventanas repartidas por la planta baja de la mansión, y luego al grupo de personas que estaban casi exhaustas o completamente incapacitadas, guardó silencio. Natsuki Subaru, cuando esos monstruos ataquen, por favor, clava tu espada en mi corazón, dijo Anjin con calma. Al ver la expresión de confusión y enfado de Natsuki Subaru, sonrió y añadió: no quiero morir a manos de esos monstruos inmundos y blasfemos, no quiero morir de una muerte tan espantosa, sería demasiado trágico. Pero ahora mismo no puedo moverme, así que solo puedo pedirte ayuda. Natsuki Subaru se tambaleó, a punto de perder el equilibrio. En realidad, tengo otro hechizo que no requiere mana del aire, y podría ser útil, dijo Emilia con vacilación. Entonces, ¿por qué no usarlo? Natsuki Subaru se emocionó como si hubiera encontrado un salvavidas. Porque ahora mismo no tengo ningún control sobre esta magia. La última vez que la usé, me congeló a mí y a todo lo que me rodeaba. Solo al obligarme a dormir se interrumpió la magia, explicó Emilia con expresión sombría.
El sonido de los golpes contra los muros se hacía cada vez más fuerte, y gradualmente aparecían señales de daños en la puerta, mientras los aullidos de los lobos resonaban en la distancia. Úsalo, decidió Anjin. Aunque esté congelado, no estará peor de lo que está ahora, y quién sabe, quizás ocurra un milagro. Nadie se opuso. Los monstruos irrumpieron a través de la puerta del patio y comenzaron a atacar la mansión donde se encontraban todos. Rápidamente aparecieron grietas en las ventanas y puertas de la mansión, que eran mucho más débiles que la puerta. En ese instante, Emilia activó el poder de la flor de hielo en su interior. Al instante, cristales de hielo brotaron como flores de las heridas del monstruo. Los cristales de hielo continuaron expandiéndose, como flores azules que florecen y cubren la tierra. Sin embargo, tal como Emilia había dicho, no tenía control sobre el alcance ni la dirección de la magia. Flores de hielo comenzaron a extenderse por toda la mansión, y todo se congelaba lentamente. Subaru y Ram intentaron acercarse rápidamente para interrumpir a Emilia, pero ni siquiera pudieron aproximarse. Basta, Anjin interrumpió los inútiles esfuerzos de Natsuki Subaru. Por favor, escúchame. Natsuki Subaru abrazó el cuerpo de Anjin, que estaba más frágil de lo normal debido a la falta de maná, queriendo darle algo de calor, pero fue completamente incapaz de evitar que su rostro se volviera azul lentamente. En realidad, esto está bastante bien. Al menos puedo mantenerme ilesa, como si estuviera dormida, dijo Anjin, intentando controlar sus temblores. Aunque siento un poco de lástima por Liya, no está mal que no haya muerto a tus manos. Natsuki Subaru sintió un nudo en la garganta. Abrazó a Anjin con fuerza, con los brazos temblando ligeramente. Parece que intentar evitar el pueblo no servirá de nada. Al final, fue un atajo demasiado grande. El cuerpo de Anjin estaba completamente frío. Me equivoqué por completo. En su cabello aparecieron flores de hielo y su cuerpo comenzó a ponerse rígido. Al final, no pude ir a nuestra cita al pueblo contigo, concluyó Anjin. Dijiste que nunca romperías tus promesas, qué arrogante eres. Por favor, perdóname. Antes de que pudiera terminar, se quedó en un silencio helado. Todo quedó en silencio. Subaru miró a su alrededor y vio que todo a su alrededor estaba congelado, excepto Emilia, que seguía lanzando magia sin control. Solo él podía moverse con dificultad. Natsuki Subaru recordó la declaración de Emilia sobre su resistencia mágica, y jamás esperó verla confirmada aquí, lo que le permitió presenciar el final de este ciclo. ¡Qué irónico! Sostuvo a Anjin en silencio, las flores de hielo los congelaron gradualmente juntos, y el aura de la muerte impregnó todo su cuerpo. Debo ver ese día prometido a toda costa. La conciencia de Natsuki Subaru se desvaneció en una fría oscuridad. Capítulo 29. Dependencia. Se dice que existe un trastorno psicológico llamado síndrome de la sed de piel, en el que los pacientes ansían el contacto físico con los demás y desean ser abrazados debido a un vacío psicológico. Desde el momento en que perdió el conocimiento hasta el momento en que despertó, todo fue un instante fugaz en la percepción de Natsuki Subaru. Un segundo antes, estaba rodeado de flores de hielo que parecían morir, abrazando a su amada. Al segundo siguiente, yacía solo sobre la colcha, con los brazos extendidos, pero allí no había nada. La intensa sensación de vacío y desorientación lo impulsó a abrazarse a sí mismo. Hermana, el huésped parece seguir sumido en un profundo sueño. Rem, es patético que el huésped ya esté senil a una edad tan temprana. Las hermanas gemelas se tomaron de la mano, con la mirada fija en Subaru desde la cabecera de la cama. La escena familiar tranquilizó un poco a Subaru. Se desperezó y se levantó de la cama. Como no parecía haber zapatos cerca, saltó de la cama y pisó el suelo descalzo. Huésped, por favor, no deambule por la casa después de haberse recuperado. Invitado, por favor no se mueva demasiado, ya que acaba de despertarse. Ignorando los intentos de las dos criadas por disuadirlo, Natsuki Subaru salió tambaleándose de la habitación de invitados y vio a Anjin caminando hacia él por el pasillo. Se acercó a Anjin y la abrazó mientras ella lo miraba con curiosidad y diversión. Al ver la expresión de Subaru y sentir su cuerpo tembloroso, las dudas de Anjin se desvanecieron lentamente, reemplazadas por comprensión y compasión. Con la mano izquierda, le dio unas palmaditas suaves en la espalda y con la derecha le acarició la frente. Gracias por su arduo trabajo. Por favor, cuenten conmigo cada vez más. Aunque aún deseaba tener más contacto con Anjin, no podía quedarse así para siempre.
Tras absorber la energía de Anjin, Natsuki Subaru regresó a su cama en la habitación de invitados. Las miradas de Emilia y las dos sirvientas eran penetrantes, pero a Subaru no le importaba. Quizás porque acababan de vivir una experiencia de vida o muerte, su comportamiento no era inaceptable, así que no dijeron nada. En efecto, se habían enfrentado a la vida y la muerte, pero la situación era mucho más extrema de lo que habían imaginado. Natsuki Subaru sintió un extraño placer masoquista que le invadía. La conversación fluyó sin problemas bajo la guía de Subaru Natsuki, y la charla a la hora del almuerzo y el trabajo de la tarde se mantuvieron lo más consistentes posible, y el primer día en la mansión de Rosual transcurrió sin contratiempos. Era de noche. Si necesitas algo, dímelo. No hace falta que me digas por qué. Confiaré en ti. Anjin demostró abiertamente su tolerancia. Tras mucha deliberación, Natsuki Subaru dijo: no podemos eludir nuestras responsabilidades en el pueblo. Debemos tomar la iniciativa para resolverlas. Anjin no pareció sorprendido de saber esto y simplemente asintió: lo consideraré. Y además, continuó Natsuki Subaru, yo también quiero aprender magia, por favor, déjame luchar a tu lado. ¿Así que quieres aprender magia, eh? El gato gris flotaba en el aire frente a Subaru, con sus patas cortas cruzadas sobre el pecho, luciendo bastante imponente. Sí, por favor, enséñame, Lord Puck. La actitud de Natsuki Subaru era sorprendentemente humilde. Después de todo, Rosual está muy ocupado y ya está dando clases a Anjin, y tú y Betty tienen una mala relación, así que Anjin solo puede pedirme ayuda a mí. Parker no se dejó convencer por sus halagos. Pero tu talento es realmente escaso. ¿Es necesario que gastes tu energía en esto? ¿No sería mejor que Rosual te recomendara a los caballeros? Por alguna razón, no puedo abandonar la mansión por el momento, explicó Natsuki Subaru vagamente. ¿Para perseguir chicas, eh? ¡Qué descaro! Parker negó con la cabeza con aire de comprensión. Es responsabilidad de los mayores ayudar a los jóvenes con sus relaciones amorosas, así que, a regañadientes, aceptaré esa razón. La pequeña prueba de juguete de Rosual demostró que tu atributo compatible es Yin, así que te enseñaré un hechizo sencillo, como un velo o algo así, comenzó Puck con sus instrucciones. ¿Qué clase de magia es esa? Nunca había oído hablar de ella. Así es, la magia que desconoces puede dar un poco de miedo, ¿verdad? Bien, este es el velo. Puck agitó su manita tras un breve conjuro. Entonces, la visión de Subaru quedó repentinamente cubierta por la oscuridad. No pudo evitar gritar, pero ni siquiera su propia voz llegó a sus oídos. La oscuridad no solo le impedía ver, sino que también lo aislaba por completo del mundo exterior, provocando que un escalofrío de soledad recorriera la columna vertebral de Subaru. Vale, eso es todo. Subaru solo se dio cuenta de que había vuelto a la realidad después de oír los aplausos. ¿Es este el velo? Incluso la magia oscura de bajo nivel es así de poderosa. ¿Podría tratarse de algún tipo de supertalento oculto? Es simplemente porque Subaru es demasiado débil. Solo es efectivo cuando la fuerza del oponente no difiere mucho de la tuya, y no dura mucho. Pero si se lo aplicara a Subaru, debería ser capaz de mantenerte en la oscuridad por el resto de tu vida. Esta idea es aterradora. Me volvería loco en un día, ni hablar de toda una vida. No hagas ninguna locura. Protestó Subaru ante la intimidación de Parker. La sensación de quedar aislado instantáneamente del mundo llenó a Natsuki Subaru de cierto temor, pero también de expectación por los efectos de esta magia. Pase lo que pase, aún puedo usar la magia que acabo de usar, ¿verdad? Date prisa, yo también quiero probarla. Parker voló hacia la cabeza de Subaru y se sentó, comentando: es puntiaguda. No es una cabeza cómoda para sentarse. Jamás imaginé que los peinados pudieran evaluarse desde este ángulo. Aunque es muy incómodo, les pido paciencia. Ya empiezo a extrañar el cabello de Ria, así que comencemos de inmediato. Puck colocó su pata sobre la cabeza de Subaru. Es magia de bajo nivel, así que te ayudaré una vez y luego podrás usar este método para lanzarla. No me culpes si Mana se descontrola y te hace pedazos. ¿Es eso realmente posible? Un fallo así es muy improbable, ¿verdad? Parker no le respondió, pero rió con picardía y comenzó a guiarlo. Al inyectarse una especie de energía en su pata de gato, Subaru sintió que todo su cuerpo se calentaba y percibió algo diferente en la sangre que corría por sus venas. Debía ser Mana. Subaru, prepárate para empezar a imaginar.
Ahora, el flujo de maná en tu cuerpo actuará según tu voluntad a través de mí, y parte del maná será expulsado de tu cuerpo a través del portal. Solo imagina una nube negra. Entonces déjamelo a mí. Soy la mejor soñando despierta. Subaru malinterpretó astutamente el consejo de Parker y comenzó a fantasear sobre a dónde podría ir la energía inquieta que había en su interior, imaginando una puerta que se abría dentro de su cuerpo, permitiendo que la energía se desbordara desde dentro y luego se sublimara en fenómenos según sus deseos. ¿Eh? Qué raro, ¿cómo es posible? Murmuró Parker de repente al llegar al último escalón. ¿Qué? Antes de que pudieran siquiera formular una pregunta, una repentina erupción de niebla negra envolvió un rincón del patio, sobresaltando incluso a Anjin y Rosual, que estaban dando clase al otro lado. En conclusión, la capacidad de Subaru para controlar la puerta es demasiado limitada, así que es mejor para su cuerpo no forzarla. Puka sintió, examinando el estado de Subaru. Así que esto es lo primero que dijeron. Maldita sea. Subaru expresó su descontento con la actitud de Pug mientras yacía en el suelo, sintiendo la textura de la hierba con todo su cuerpo. Está bien, sigues sin comportarte bien incluso después de todo esto. Anjin se agachó junto a Mao y extendió la mano para peinarle el cabello. Aunque no se hizo añicos, los resultados del experimento no fueron muy buenos. La puerta de Subaru era difícil de controlar. Le drenaba todo su maná como un grifo imparable, dejándolo exhausto. Era prácticamente una técnica de autosacrificio. Nunca había visto una técnica de autosacrificio tan terrible, se quejó Anjin. Aunque es cierto, me sigue doliendo oír a Anjin decir eso. Rosual se quedó mirando durante un buen rato antes de sacar algo del bolsillo de su disfraz de payaso y metérselo en la boca a Subaru Natsuki. Lo hizo tan rápido que Subaru ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Como era de esperar de alguien disfrazado de payaso. Uf. ¿Qué es esto? Subaru entró un poco en pánico después de tragarse la cosa desconocida, pero rápidamente se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Subaru sintió que todo su cuerpo ardía de calor y se puso de pie bruscamente, como si fuera a saltar. La sangre le hervía y bullía en su interior. El calor se extendía desde las puntas de los dedos de las manos hasta los de los pies, y la energía desbordante le impulsó a correr un par de vueltas. ¿Qué fue eso hace un momento? Aunque seguía siendo la misma pregunta, la emoción era completamente diferente. Esta es la fruta Poco. Puede restaurar rápidamente la fuerza física activando el maná en el cuerpo y, al mismo tiempo, también puede acelerar la absorción de maná a través del portal, explicó Rosual. ¿No es esto simplemente una poción de maná? Subaru Natsuki comprendió rápidamente la importancia de este objeto. Verás, está completamente condenado a convertirse en mago, por eso me negué a enseñarle. ¿Qué, no vas a dejar que se vaya? Le dijo Rosual a Anjin. Anjin no respondió a la pregunta de Rosual. En cambio, extendió la mano hacia él y le dijo: dame 2 de estas frutas también. Esto sí tiene algún efecto, pero no es mucho, y no es bueno para la salud, así que no lo uses a la ligera. A pesar de decir eso, Rosual le dio unas cuantas. Anjin guardó la fruta Poco en su bolsillo, se volvió hacia Subaru Natsuki y le dijo: vuelve y descansa un poco. Luego siguió a Rosual para continuar con su entrenamiento mágico. Capítulo 30. Aldea de Alam. En la tarde del cuarto día, Subaru y Ren fueron al pueblo a comprar artículos de primera necesidad. A diferencia de antes, Anjin los acompañó. Ella inventó una excusa para visitar el pueblo, y como Rosual iba a salir después del almuerzo, le dio medio día libre. Aunque no se trataba de una cita, Subaru tenía muchas ganas de hacer este viaje porque podría pasar tiempo con Anjin. Situado en la frontera con Rosual, junto a la mansión Rosual, el pueblo de Alam es muy pequeño, con apenas unos 200 habitantes, menos que una escuela primaria en el mundo original. El pueblo es diminuto, una mini aldea que se puede recorrer a pie en menos de 20 minutos. Subaru se encuentra actualmente en una situación de mujer hermosa a ambos lados, pero no es feliz en absoluto. En cambio, suspira, y su suspiro atrae. ¿Qué te pasa, Subaru? ¿Tienes hambre? ¿Te duele el estómago? La única respuesta al suspiro de Subaru provino de varios niños pequeños que se aferraban a su espalda. Tengo muchas ganas de tener contacto físico, pero no con estos niños peludos. Dijo Subaru con impotencia.
Al llegar al pueblo, los niños se aferraron con entusiasmo a Subaru, no solo a su espalda, sino también a sus pies y a su cintura, llegando a ser hasta 7 en total. Aunque estos niños no eran demasiado pesados. Para Subaru, que había sido entrenado, llevar esta armadura de niño peludo arruinaba todo el tiempo que podía pasar a solas con Anjin, a pesar de que le había pedido específicamente a Ren que saliera a comprar cosas por el camino. Subaru tiene una extraña habilidad para atraer niños. Anjin se tapó la boca y rió entre dientes, luego fingió estar triste. Estaba justo a su lado y ningún niño estaba jugando conmigo. No. No, es que mi hermana tiene aires de nobleza y no nos atrevemos a acercarnos a ella. La niña, de pelo castaño corto y un lazo en el cabello, era algo tímida, pero aún así reunió el valor suficiente para explicárselo a Anjin. Gracias, Petra, tus palabras me han hecho sentir mucho mejor. Anjin extendió su mano derecha y acarició la cabeza de la niña, mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. Aunque más adelante se convertirá en la sirvienta de la mansión, Petra es actualmente solo una niña en la aldea de Alam que sueña con ser costurera. Anjin está de buen humor ahora que ha conocido a Petra de bebé y se ha llevado bien con ella. Por el contrario, Subaru estaba de mal humor porque había tenido una oportunidad única de viajar con Anjin, pero terminó teniendo que cargar a un grupo de niños por las calles. Está bien, no pongas esa cara larga. La próxima vez que te lleve a jugar, no iré al pueblo, iremos a un lugar cercano. Anjin extendió la mano y le dio una palmadita en la cara a Natsuki Subaru. ¿Esa señora guapa es la esposa de Subaru? Probablemente sea su novia. Cuando vieron a Anjin y Subaru Natsuki teniendo contacto físico, los niños peludos comenzaron a vitorear. No digas tonterías. Aunque Natsuki Subaru negó de inmediato las palabras de los niños, seguía preocupado en secreto por la reacción de Anjin. Son solo amigos normales. Desafortunadamente, Anjin no mostró ninguna reacción en particular, negando directamente las palabras de los niños, y su actitud indiferente lo decepcionó. Tras ir de compras, Rem regresó para reunirse con Anjin y los demás, pero la escena que presenció la dejó estupefacta. Victoria. Victoria. Subaru alzó las manos hacia el cielo, y entonces muchas voces se alzaron al unísono, gritando victoria. Tras el final, la gente vitoreó y chocó las manos espontáneamente con quienes les rodeaban. Subaru también chocó las manos con todos los que se secaban el sudor de la frente y charlaban animadamente, luego respiró hondo y se acercó a Rem. ¿Qué están haciendo?, preguntó Rem, desconcertada. Esos niños no paraban de molestarme y era muy molesto, así que nos juntamos para hacer gimnasia y matar el tiempo. Los adultos que lo vieron se unieron por capricho. Para lidiar con los niños ruidosos que querían jugar juntos, Natsuki Subaru comenzó a dirigirlos en ejercicios de gimnasia radiofónica. Como resultado, los adultos que lo vieron también se unieron, y finalmente se convirtió en un gran evento con la participación de casi la mitad de los aldeanos. No esperaba que Lady Anjin se uniera a Subaru en sus payasadas. Rem miró a Anjin, que estaba un poco sin aliento a su lado. Ella también acababa de participar en el evento. ¡Qué tontería! Y los movimientos de Anjin son bastante buenos, ¿ya has hecho esto antes?, dijo Natsuki Subaru en su defensa. Aunque no lo he hecho antes, debe haber algo similar, respondió Anjin. Recordó las 8 piezas de brocado que había hecho en su mundo original, las cuales le parecieron incluso más difíciles que la gimnasia de Subaru. Hemos terminado las compras, ya es hora de volver a la mansión. Ren parecía haber previsto que Subaru Natsuki, que estaba con Anjin, no haría nada, y completó la tarea a la perfección por su cuenta. Sin duda, hizo honor a su título de jefa de las doncellas de la mansión Rosuaal. Subaru Natsuki y Anjin intercambiaron una mirada. Si regresaban así, habrían fracasado por completo en su propósito al venir aquí hoy, y los peligros ocultos en la aldea aún no habrían sido eliminados. De repente, la chica de trenzas castañas se sonrojó y tiró de la ropa de Subaru. Natsuki Subaru se sorprendió. Hasta ahora, la niña de las trenzas se había mantenido alejada de los niños que se acercaban con entusiasmo, sin participar en el juego, limitándose a mirar hacia un lado. ¿Qué ocurre? ¿Hay algo que quieras decir? Natsuki Subaru se agachó para quedar a su altura. Oye, ven aquí. La chica tiró de su manga, intentando llevarlo a otro lugar. Natsuki Subaru miró a Anjin, y Anjin asintió con la cabeza.
Subaru siguió a la niña hasta el pueblo, con Anjin y Rem siguiéndole de cerca, y un grupo de niños traviesos jugando y retozando en las inmediaciones. Rodeado de niños risueños, caminó por el pueblo hasta un rincón donde no llegaba el sol. Entonces, vio a lo lejos una pequeña criatura, señalada por los niños. La niña de las trenzas la recogió, jadeando ligeramente. Era una criatura con pelaje marrón que parecía un cachorro. Parecía recién nacido, con pupilas redondas y pelaje suave. Aunque tenía una calva en la cabeza, a Subaru le gustaba mucho. En el momento en que la chica de las trenzas estaba a punto de entregarle el cachorro a Subaru. Un momento. Anjin dio un paso al frente, interrumpiendo su conversación. ¿Puedo ver a este cachorro? Anjin arrebató la criatura de las manos de la niña con una brusquedad inusual. Al observarla más de cerca, se pudo apreciar que el cuerpo de Anjin brillaba con una luz azul, y que sus manos e incluso sus brazos estaban cubiertos por una capa de cristales de hielo. Señor Anjin. Rem estaba algo desconcertada, pero su condición de sirvienta le impedía detener a Anjin. Aunque sentía cierta culpa hacia la chica de las trenzas, Natsuki Subaru confiaba plenamente en las acciones de Anjin e incluso le impidió acercarse a él. Anjin sujetó al cachorro que quería morderla y dijo con una sonrisa: este perro muerde a la gente sin motivo aparente, así que lo manejaré sin hacerle daño. Con una excusa totalmente poco convincente, y ante las miradas incrédulas de la multitud, Anjin estrelló la cabeza del cachorro con fuerza contra el suelo. Sin embargo, a la vista de todos, el pequeño y cariñoso perro doméstico se transformó instantáneamente en una gigantesca bestia mágica, superando incluso a los perros grandes, y se liberó del control de Anjin. Anjin lo había previsto y retrocedió ágilmente, evitando el intento de la bestia de morderlo. Bueno, al fin nos han descubierto. Suspiró aliviada y se retiró junto a Natsuki, Subaru y Rem. Mediante la trampa tendida a Subaru, Natsuki y las brutales acciones de Anjin, finalmente sacaron a la luz las sombras que acechaban en la aldea de Aran.